el segundo curso, para los que están tomando el segundo curso, el desarrollo de un software multipropósito para detectar la formación de sólidos amorfos, les menciono que en la página de la escuela, justamente donde está el link del segundo curso, se agregó un link para tener acceso al repositorio. Son documentos y software que van a utilizar próximos días para este segundo curso, ¿verdad? Les voy a mandar un correo para hacerles el recorrido. Bueno, perdón, Juan Manuel, ahora sí, sí podemos empezar. Muchísimas gracias. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, primero gracias al doctor Memo y a todo el equipo organizador para la invitación sobre este curso taller que va a estar enfocado en el método de elemento finito asociado a las interacciones electromagnéticas que suceden en las nanoestructuras. Entonces, para poder comenzar, me voy a permitir compartir mi presentación. Segundo. Creo que ya se está viendo, ¿verdad? Bueno, para comenzar, como dice, gracias a la organización de esta Escuela de Avances en Simulaciones Computacionales, me parece que es muy importante este tipo de foros, ya que nos permiten a los estudiantes y a los maestros y doctores especializados en el área mostrar estos avances y mostrar que tienen muchas capacidades en diferentes áreas de la ciencia, no solamente en el desarrollo informáticos, sino que están relacionados con diferentes áreas en la biomédica, en la física, en la nanotecnología, como en este caso, y en otras áreas de vital importancia para el avance científico de la sociedad en general. Entonces, para comenzar, vamos a ver el contenido principal que vamos a estar desarrollando durante el transcurso de los días que dure este curso taller. Como mencionaba después, también en mi curso voy a compartir algunos documentos sobre el contenido general del curso, así como archivos que nos van a permitir tener un mejor desarrollo y un mejor aprendizaje de los contenidos generales de este taller. Entonces, como contenido de esa primera sesión, como primer punto vamos a hacer una introducción general a lo que es el elemento finito, así como la historia de cómo se desarrolló este tipo de análisis, los diferentes software o diferentes elementos informáticos que están disponibles en el mercado para el desarrollo y el análisis correcto de este tipo de análisis. En este curso nos vamos a enfocar en un software llamado Console Multiphysics que hemos estado trabajando por mi parte y durante el desarrollo de todo mi trabajo de investigación con diferentes grupos de investigación para el desarrollo de diferente índole, principalmente, como lo he mencionado, en el campo de la nanociencia. Y de la nanociencia, la fotónica y todo lo relacionado con las interacciones electromagnéticas en estas nanoestructuras. Entonces, como una primera visión, vamos a hacer una primera visión de cómo se compone este software, los principales elementos que tienen, las capacidades que tenemos disponibles, las capacidades informáticas, las capacidades de análisis, las capacidades de físicas que podemos hacer el acoplamiento con otros software como CAD o como otro software de análisis como MATLAB o de diferente índole. Vamos a intentar hacer de cuatro diferentes tutoriales que van a estar enfocados en términos de modelos de óptica. Como primer tutorial vamos a ver un tutorial sobre el desarrollo e interacción electromagnética de una nanopartícula más sencilla, que es la nanopartícula esférica, y cómo se comporta su interacción electromagnética cuando se hace incidir una luz o un láser a través de ella. Y finalmente vamos a tener en la última sesión del curso una sesión de dudas o de conclusiones principales para resolver
diferentes dudas o cuestionamientos que tengan, así como la propuesta de algunos proyectos que se tienen en el grupo de investigación o proyectos que ustedes me puedan compartir a través de sus diferentes investigaciones que realizan y vamos a ver cómo el Console Multiphysics se puede relacionar con sus trabajos de investigación para tener un trabajo más completo y con diferentes tipos de desarrollo. Entonces, para dar inicio a este curso, como lo mencioné, vamos a hacer una introducción al elemento finito. Como primer punto, el elemento finito es un tipo de enfoque. Juan Manuel, perdón que te interrumpa, es que parece ser que el doctor Colosabas quiere decir algo desde que ustedes llenan la plática. Sí, solo una pregunta, Juan Manuel. Para llevar a cabo el curso es necesario tener el COMSOL o es recomendable, y si es así, ¿podrías compartirnos algún link para irlo instalando? Esa era mi duda, o no sé si los demás participantes ya lo tengan instalado. Sí, bueno, vamos a trabajar sí con el Solver Console Multiphysics. Sí, ahorita como vamos empezando el curso, posteriormente terminando esta sesión, les voy a compartir los enlaces para la instalación de una versión de prueba de este software para que haya una mejor interacción y un mejor trabajo de desarrollo de estos tutoriales. Aparte, si no se puede instalar, pues aquí vamos a estar trabajando paso a paso y van a quedar grabadas las sesiones para que después se lleven posterior trabajo para sus propios desarrollos. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, de nada, doctor. Gracias, doctor Colosabas, y bueno, muchísimas gracias, Manuel, la aclaración. Espero que poner los links en la página de la escuela y para que todos tengan acceso. Continuamos, muchas gracias. Ok, sí, muchas gracias. Sí, gracias por la aclaración. Sí, ahorita como vamos empezando, ahí se nos pasó pasar el link del software. Como quiera, en esta primera sesión vamos a hacer, como lo mencioné, una pequeña introducción y solamente un tutorial, y ya posteriormente vamos a estar trabajando ya con el software propio, pero ya, como ya lo mencioné al doctor Colosabas y al doctor Guillermo, vamos a poner ahí los enlaces correspondientes en la página del curso o en el grupo de Teams también. Entonces, para dar comienzo, para dar la continuidad a este taller, primero hay que saber cuál es el enfoque o qué significa el método de elemento finito. Entonces, como lo pueden observar, el método de elemento finito es un tipo de enfoque numérico que trata de resolver las ecuaciones diferenciales parciales a través de diferentes aproximaciones. Desde un punto de vista más ingenieril o desde un punto de vista viéndolo desde la ingeniería, el FEN se ha utilizado recientemente, desde muchos años, para resolver diferentes problemas como análisis de estrés, transferencias de calor, flujos de algunos fluidos, y actualmente también se ha estado trabajando en el desarrollo de módulos acústicos o de módulos electromagnéticos con este tipo de método de elemento finito. Entonces, como ven, este método tiene unas grandes capacidades para poder hacer el acoplamiento de diferentes análisis dependiendo de las estructuras o dependiendo del interés de investigación que estemos enfocados. Como vemos en las imágenes, podemos hacer análisis de figuras como turbinas, de figuras de piezas de ingeniería como llaves o herramientas que se utilizan para ver cómo es el tipo de estrés o el análisis de deformaciones, etcétera. También podemos hacerlo como ver cómo se comporta la viscosidad de un material o ver cómo se comporta el fluido a través de diferentes herramientas o diferentes materiales. Y actualmente también se ha estado trabajando en el desarrollo de la nanociencia o de la fotónica enfocado en las interacciones electromagnéticas que suceden en diferentes superficies nanoestructuradas. Como ven en la imagen, vemos una nanopartícula de cierto diámetro, de 100 nanómetros, a diferentes películas de oro, y vemos cómo es el comportamiento y la interacción electromagnética a través de ella. Y todos estos tipos de análisis, pues al final nos permiten tener
un mejor trabajo experimental o tener resultados más confiables cuando realizamos ya los trabajos experimentales. También es importante mencionar que también se quedan estos muchos esfuerzos de análisis o muchos esfuerzos de simulación quedan en esfuerzos teóricos que son también muy valiosos, pero es también muy importante hacer este acoplamiento o esta relación cuando tenemos ya resultados experimentales o cuando tenemos posteriores resultados de nuestros experimentos, saber cuál va a ser el comportamiento de estos a través de este tipo de análisis de simulación, lo que nos permite ahorrar en costos, en tiempo, en reactivos, en procesos, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de todos estos avances en simulaciones y los avances que existen en este tipo de método de elemento finito. Entonces, para dar continuidad, posteriormente una pequeña historia de cómo se ha estado formando este tipo de método de elemento finito. Anualmente, estimaciones que realizan diferentes agencias nos mencionan que en Estados Unidos, que es la principal potencia donde existe este tipo de análisis de método de elemento finito, con diferentes universidades o diferentes compañías privadas, se gastan más de un billón de dólares a través en el desarrollo de software, ya sea enfocado al FEN y también con el tiempo computacional. En el tiempo computacional viene todo relacionado con las capacidades de las computadoras que van a estar corriendo este tipo de simulaciones o con la capacidad en términos de memoria RAM, de otro tipo de gráficos que han muy relacionado este tipo de análisis con las capacidades gráficas que podemos establecer en nuestras computadoras. Y entonces, como una pequeña historia, el FEN es relativamente nuevo, se fue desarrollado principalmente en las décadas de los 50 y fue desarrollado principalmente o primordialmente en la industria aeroespacial. Esta industria aeroespacial tenía en esta década de los 50, de los 60, tenía un auge muy importante con compañías como Boeing o otras compañías tenían un auge de desarrollo y necesitaban un departamento especializado para poder analizar todos los elementos en tipo de materiales o elementos ingenieriles que están asociados en las construcciones de los aviones o inclusive en los trayectos que estos realizan y cómo va a ser el comportamiento de cada uno de los elementos de sus aeronaves. Entonces, como primer punto fue desarrollado este tipo de método enfocado a la industria aeroespacial para diferentes análisis, como lo mencioné, análisis de estrés, análisis de formaciones, etcétera. Y posteriormente, ya después, mediante el desarrollo también de la industria de computación, con la industria de diferentes chips, de transistores, con las diferentes capacidades que se fueron armando en términos computacionales, la NASA o la Agencia Espacial de Estados Unidos fundó un proyecto para poder desarrollar diferentes programas que tenían como principal punto a tener este tipo de método para poder hacer el análisis de diferentes capacidades que están enfocados en diferentes proyectos. Entonces, como en 1965 fue fundado un proyecto en California por Dick McNeil, que este programa o este tipo de desarrollo que se realizó en la NASA fue conocido como Nastran, que fue como que el primer software conocido o software no era comercial en un principio, era de un ente privado, de un ente privado de la NASA, que tenía diferentes capacidades o diferentes capacidades de análisis en términos de dimensiones en 2D o análisis en soluciones lineales y diferentes capacidades de análisis de estrés, de análisis de elementos, análisis de estructuras complejas, vibraciones, etcétera, ¿verdad? Y entonces fue como que el primer software que se conoce en la historia que fue desarrollado por la NASA, donde se integraba el elemento finito como parte primordial para el análisis estructural o el análisis de los diferentes tipos de carga. Y como ven aquí en la imagen, Nastran también tenía diferentes soluciones que todas tenían como elemento finito, pero tenía diferentes capacidades, o para diferentes industrias se podía utilizar
este tipo de desarrollo que fue relacionado en 1965 por un esfuerzo de la NASA. Posteriormente pasaron los años y se fueron desarrollando otros tipos de software. En 1969 también con la carrera que se llevaba a cabo con el boom industrial que existía principalmente en Estados Unidos, fueron desarrollados otro tipo de software, pero ya más enfocados a industrias específicas, donde también se desarrollaban diferentes programas, como por ejemplo este relacionado llamado ANSYS, desarrollado por John Swanson en 1969, que después fue lanzado al mercado, como su nombre como lo mencioné, con el nombre de ANSYS, que también fue un tipo de software, un tipo de programa que tenía diferentes capacidades y que fue adoptado muy pronto por diferentes compañías en el campo automotriz, en el campo eléctrico, etcétera. Entonces, como vemos, los años de que tenía el desarrollo o la primera vez que se mencionó el análisis de elemento finito, fueron relativamente muy rápido el desarrollo de programas específicos que tenían como principal punto el desarrollar este tipo de análisis. Entonces, un poco de historia, como lo mencioné, el primer paper o el primer artículo científico que no mencionaba en sí la palabra elemento finito, pero fue como el parteaguas de todo el tipo de análisis que está enfocado a este tipo. Fue relacionado por Turner y colaboradores en 1956, también para el campo de la aeronáutica. Y como lo mencioné, ahí no mencionaban, en este primer paper no mencionaban el término propio de elementos finitos, sino que se mencionaban análisis de matrices, etcétera. Ya posteriormente, en 1960, también el propio grupo de investigación de Turner y compañía ya mencionaban en un artículo en 1960 la palabra elementos finitos. Entonces, como ven, relativamente tiene 70 años de 70 años de hacer el auge de este tipo de análisis, y posteriormente se desarrollaron muchos software que nos permitieron tener diferentes avances en el término de avances computacionales y avances de simulación de este tipo de método. Entonces, para llevar a cabo para seguir con la continuidad de esta historia de los diferentes software, otro que es muy importante y que todavía se ha utilizado en la década de los 2000, se conoce como Abaqus, que también es otro tipo de software que está desarrollado por la compañía llamada HTC, fue en 1978, fueron sus primeras apariciones de este software, y actualmente tiene también grandes capacidades para el desarrollo de modelos que pueden ser acoplados a diferentes análisis de CAD, o es decir, análisis de diseño computacional, y que se puede relacionar o tener la comparación con métodos como SolidWorks o otro tipo de software que están acoplados a este tipo de programas. Y como lo mencioné al principio, este curso se va a tratar, vamos a trabajar con el software de Console Multiphysics. Este Console Multiphysics ya es un software ya un poco más complejo, y es de los nuevos o relativamente nuevos en este tipo de análisis de elementos finitos, y tiene grandes capacidades, ya que acopla, como su nombre se dice, acopla diferentes físicas. Podemos hacer el acoplamiento de diferentes físicas. Cuando hablo de físicas, significa diferentes estudios en diferentes campos, ¿no? Estudios en el campo acústico, en el campo electromagnético, en el campo óptico, en el campo de estrés, en el campo de ingeniería de deformación, etc. Entonces, este tipo de software nos permite hacer el acoplamiento de diferentes físicas para un solo elemento de geometría o un solo elemento de análisis. Entonces, este console o este software se fue desarrollado en 1986 principalmente en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Después esta compañía pues fue creciendo de manera muy exponencial, y actualmente tiene diferentes subsidiarios o diferentes compañías madres en diferentes países, en América Latina, en Europa, en Japón, etcétera, y ya es una compañía muy grande que tiene, como lo mencioné, capacidades
enormes de diseño en términos de diseño e ingeniería. Y bueno, primero se conoció como FENLAN o Laboratorio de FEN, después ya en 2005, si no me parece mal, ya fue cambiado su nombre comercial a Console Multifixit y actualmente están en las versiones de 5.6A o relativamente 5.7, que son versiones donde se van haciendo diferentes acoplamientos o diferentes avances a las versiones anteriores, que en términos de diseño de la interfaz, o se acoplan diferentes otros tipos de físicas, acoplan tutoriales más precisos, o tienen las capacidades de poder hacer el acoplamiento con otros programas informáticos como MATLAB, como AutoCAD, etc. Entonces, en este curso, como lo mencioné, vamos a estar trabajando con este Console Multifixit. Como primero, bueno, antes de iniciar, como lo he mencionado, la importancia de realizar todos estos esfuerzos de simulación o hacer uso de todos este tipo de programas es que nos permiten hacer como un diseño conceptual o un diseño antes de poder llevar a cabo nuestros prototipos experimentales. En el caso de la nanociencia, todos estos esfuerzos en los diferentes softwares de simulación, ya sea en el campo de la fotónica o en diferentes campos acoplados a la nanociencia, lo que nos permite es llevar a cabo un mejor trabajo experimental o saber qué parámetros podemos cambiar en nuestros diseños experimentales para tener unos mejores resultados. Y con esto hacer una performance o un mejoramiento de todos estos procesos. Es de ahí la importancia de todos estos esfuerzos o todos estos software que existen en diferentes campos de la simulación, que también, como lo mencioné, es muy importante también hacer la teoría o hacer el análisis teórico mediante estos esfuerzos, pero también llevarlos a cabo finalmente a un trabajo experimental que nos permita tener resultados más confiables. Entonces, de ahí la importancia, este pequeño esquema nos da como que una visión de cómo esta etapa de simulación nos permite llevar a cabo finalmente a etapas de fabricación, en el caso de nuestra área. Entonces, el procedimiento para computacional o del modelado computacional usando este tipo de análisis conocido como FEM consiste en 4 etapas principales que vamos a ver a través del desarrollo de este curso. Vamos a ver cómo podemos estar trabajando o cómo podemos estar variando a través de estas 4 etapas. La primera, la más importante, o bueno, de las más importantes, las 4 son importantes, pero la primera es la que nos menciona cómo hacer el modelado de nuestra geometría. Es decir, con qué queremos trabajar, saber qué instrumento o qué diseño vamos a realizar, con el que posteriormente vamos a hacer todos nuestros análisis físicos, saber bien teóricamente cómo se comporta en la geometría y saber qué es lo que vamos a estar analizando o vamos a estar simulando. En términos de geometría, podemos hacer con estos software o con Console Multifixit, podemos hacer geometrías en 2D o inclusive en 3D, como vamos a ver posteriormente, y tiene capacidades de poder hacer acoplamientos con diseños CAD que vienen acoplados con otro tipo de software más específico, como CAD o como otro tipo de elementos de diseño computacional. Entonces, como primer punto es saber cómo vamos a modelar nuestra geometría, saber la forma que tiene nuestra geometría o nuestro análisis, nuestro elemento que vamos a analizar. Posteriormente, la etapa 2, que es la más importante para el caso de elemento finito, que es conocido como el mallado o la discretización de nuestra geometría. Este mallado es lo que hace el elemento finito, que se llama elemento finito, ya que el mallado que nos va a permitir realizar a diferentes geometrías va a ser un mallado específico, que ya hay diferentes generadores de diferentes mallas, que vamos a ver posteriormente que son elementos muy pequeños o discretizar nuestra geometría en elementos más pequeños para poder analizar este elemento y hacer como una combinación lineal de todas las soluciones a todas las ecuaciones diferenciales que vamos a estar acopladas a nuestra geometría.
Posteriormente, después de hacer este mallado, que tiene que ver mucho con el tipo de geometría o con el tipo de análisis o ecuaciones que vamos a estar acoplando, posteriormente hay que hacer la especificación de nuestro material o qué material estamos trabajando de nuestro elemento. Para eso existen diferentes propiedades, ya sea que estemos trabajando con módulo de Young, podemos hacer propiedades que estén acopladas con el módulo de Young, elasticidad, etcétera, o propiedades que si estamos trabajando en el campo electromagnético o en el campo óptico, pues propiedades como el índice de refracción o propiedades ópticas propias de los materiales que vamos a estar acoplando a nuestra geometría. Y posteriormente, pues la especificación de todas nuestras condiciones de frontera, las condiciones iniciales de todos nuestros elementos. Como lo mencioné, FEN es un método que utiliza aproximaciones de las soluciones a las ecuaciones diferenciales parciales, y entonces para eso hay que establecer bien nuestras condiciones de frontera o nuestras condiciones iniciales de nuestro sistema en general. ¿Ok? Entonces, como lo mencioné, matching o mallado es la etapa número 2 o es una de las etapas más importantes o de las más importantes para poder ser llamado elemento finito. Entonces, como lo ven en este esquema, la principal idea o la idea básica de cómo hacer el desarrollo por FEN es dividir un cuerpo, dividir una estructura en elementos que se conocen como elementos finitos, ¿verdad? Que son llamados que pueden ser conectados a diferentes nodos o diferentes tipos de vértices que van a estar generados por estos tipos de elementos. Entonces, hay diferentes elementos que podemos hacer la discretización de nuestra geometría. El más sencillo, uno de los más sencillos, es el elemento conocido como elemento finito triangular, que es como como su nombre lo dice, es un triángulo que vamos a estar acoplando a nuestra geometría con ya existen diferentes generadores que nos permiten hacer este mallado. Y después, como lo ven en la figura, hacemos primero este modelado con este elemento, y después hacemos como un refinado de nuestra geometría para poder hacer lo más complejo o lo más completo la discretización de la misma. Entonces, este proceso de mallado es lo que nos permite hacer llamado el elemento finito, ya que cada uno de estos elementos nos va a proporcionar a través de diferentes términos de diseño, hacer una solución parcial de nuestras ecuaciones y poder hacer posteriormente ya la solución global del mismo. Entonces, hasta este punto, pues hemos visto que un poco de la historia de cómo se desarrolló el FEN, las etapas o los procesos que se tienen que llevar en el modelado computacional para hacer este tipo de elemento, los software que existen en el mercado, y como lo he mencionado, en este curso taller vamos a trabajar con diferentes tutoriales en el entorno de simulación de Console Multifixing. Entonces, para ya dar comienzo propio a lo que es en sí el taller, que es aprender a hacer el uso de este tipo de software, primero vamos a ver cómo es la interfaz del Console Multifixing. Entonces, Console Multifixing es un software que tiene diferentes capacidades. Cuando abran la primera vez, ya después, posteriormente, les voy a ahí compartir un link para la descarga de una versión de Console que nos permita estar llevando el taller un poco más dinámico. Pero para este primer inicio vamos a ver cómo es la interfaz en general del software de Console. Entonces, como cuando abren la primera vez que abren Console Multifixing, vamos a ver que tenemos esta interfaz, que tenemos, como en la barra de arriba tenemos diferentes parámetros o diferentes elementos. Como vemos, tenemos nuestra pestaña de archivo, que aquí podemos encontrar los diferentes tutoriales o diferentes elementos que nosotros estemos creando, ¿no? Una pestaña de inicio, que es la pestaña en general que vamos a partir. Como principal punto tenemos dos principales maneras de poder comenzar a realizar un diseño en Console. Como primero es el asistente de modelo, que es como su nombre lo dice,
es un asistente que nos permite, en sí, nos va a mostrar lo que paso a paso lo que tenemos que realizar, ¿no? Primero, a hacer el análisis o saber con qué módulo de este console estamos trabajando. Con módulos me refiero a lo que les mencionaba, con módulos acústicos, con módulos ópticos o con módulos de calor que podemos estar trabajando en este tipo de software. Modelo en blanco, que es decir que a partir si nosotros ya somos expertos o sabemos trabajar en este software, podemos empezar con un modelo en blanco y a partir de ahí nosotros podemos hacer el acoplamiento de diferentes físicas, el acoplamiento de diferentes geometrías, ya sea en términos de 2D, de 3D, etcétera. Después el mallado que estemos utilizando, etcétera. En la parte de arriba, como lo mencioné, tenemos la pestaña de Home o la pestaña de inicio, las definiciones que vamos a ver posteriormente, cómo la pestaña de definiciones nos permite hacer definiciones globales a nuestros elementos de diseño para poder después, posteriormente, hacer una parametrización de los mismos o una optimización de los parámetros que estemos colocando en nuestras definiciones globales. La geometría, que tenemos diferentes tipos de geometría, que vamos a ver que tenemos diseños muy sencillos en una dimensión, en 2 dimensiones o 3 dimensiones. Y cada uno de estos diseños, pues, también nos permite realizar para diferentes aplicaciones. Materiales, todas nuestras listas de materiales o cómo vamos a poder acoplar un material a nuestra geometría. Vamos a ver que existe una biblioteca muy grande en este tipo de software, de console, que ya nos tienen, que ya nos alivia este tipo de problema, que tenemos ya una biblioteca muy grande de materiales en el campo de la óptica, en el campo de la acústica, etcétera. Y ya nos alivia en eso para estar nosotros colocando estos materiales uno a uno, estar colocando sus parámetros físicos o por sus parámetros ópticos uno a uno, ¿verdad? Después la física, que es todo lo que les mencioné, que todos los módulos que podemos hacer el acoplamiento, el tipo de mallado que vamos a hacer utilizado, que es la parte más importante para hacer la discretización de nuestra geometría. Posteriormente, los estudios o todos los análisis en términos de solución que podemos realizar. Y posteriormente una pestaña de resultados, donde ya nos muestran resultados en términos gráficos, que podemos hacer resultados en una gráfica lineal o inclusive resultados que podemos hacer, que podemos exportar a diferentes formatos, ¿no? Ya sea formatos de imagen o formatos de video, que nos permiten ya tener una mejor presentación o una mejor presentación de nuestros resultados de manera visual. Posteriormente también una pestaña de desarrollador. Esta pestaña de desarrollador ya es un poco más compleja, que ya nos permite hacer el acoplamiento con otro software, ¿no? Como les menciono, Console nos permite hacer el acoplamiento con software como MATLAB o con software como CAD, que ya son software un poco más específicos. MATLAB, que ya nos permite hacer parametrizaciones utilizando diferentes algoritmos de nuestros elementos o de nuestros parámetros que estemos colocando. CAD, que nos permite, o los desarrollos de CAD, de diseño computacional, que nos permite ya tener un diseño un poco más complejo para las aplicaciones que estemos analizando. Entonces, esta va a ser como la interfaz inicial que vamos a estar trabajando a lo largo del desarrollo del curso, de estas sesiones. Vamos a profundizar en cada una de ellas y vamos a estar trabajando con tutoriales específicos. Entonces, para esta primera sesión, me permití hacer una primera aproximación o un primer tutorial que vamos a estar trabajando con este console. Como lo mencioné el doctor Colosovas y el doctor Guillermo, posteriormente también les vamos a compartir ahí en la página del curso o en la página de Teams archivos que les permitan seguir paso a paso cada uno de nuestros análisis. Entonces, como primer punto, como lo mencioné, este curso taller va a estar enfocado más primordialmente al campo de la nanotecnología, pero sin eso, sin olvidarnos también que este software, como menciono, tiene capacidades muy grandes que podemos hacer
que podemos hacer capacidades o análisis en el campo acústico o en diferentes campos de la física, ¿verdad? Entonces, como primer punto, vamos a ver un tutorial o vamos a trabajar con un diseño, un tutorial, el primer tutorial que es la simulación de una nanopartícula y cómo va a ser la interacción electromagnética de ella. Entonces, como lo mencioné, para todas las simulaciones que en diferentes softwares de computacional, pues es muy importante saber que a lo mejor el software nos da ya capacidades muy grandes o nos da facilidades que a lo mejor simplemente una persona puede estar sin conocimientos teóricos o sin conocimientos propios, puede estar ya con los pasos o cuando ya tienen los pasos de un proceso de simulación, una persona sin conocimiento teórico puede realizar este proceso de simulación. Pero ya después, para analizar estos resultados o analizar los resultados que nos arroja las simulaciones, es importante saber pues la teoría detrás de todos estos procesos, ¿verdad? Ya sea de procesos de simulaciones moleculares, simulaciones de procesos químicos o otro tipo de software químico o procesos aquí como software electromagnético, etcétera. Es importante saber la teoría detrás de todos nuestros procesos computacionales. Entonces, como primer punto, este tutorial 1 es la simulación de esta nanopartícula y cómo interacciona con un haz de luz o cómo interacciona de manera óptica a través de la interacción electromagnética. Entonces, como primero, vemos que hay una teoría que se conoce como teoría de Mead, que es una teoría ya muy clásica, que es la teoría más básica de cómo relaciona los parámetros ópticos de diferentes, los parámetros ópticos de absorción, dispersión y extinción de nanopartículas esféricas de un material homogéneo y con un radio específico. Este radio específico debe ser menor a la longitud de onda, o sea, es decir, que son partículas con dimensiones más pequeñas que la longitud de onda que nosotros estemos acoplando a nuestro diseño. Entonces, esta teoría es una teoría ya muy clásica, pueden estar ahí, echar un ojo a diferentes artículos que ya mencionan esta teoría. Es una teoría, como lo menciono, clásica y muy importante, ya que nos permite conocer las principales parámetros o diferentes propiedades ópticas de nanopartículas. O nanopartículas, o bueno, cuando se desarrolló no se conocía el término nanopartícula en sí, sino partículas de tamaño pequeño se conocía. Pero ya con el desarrollo, pues ya se lleva a cabo hasta este entonces el desarrollo con nanoestructuras o nanopartículas de forma esférica. Entonces, como primer punto, vamos a estar trabajando con el cálculo de diferentes parámetros, ya sea parámetros de absorción, de extinción o de dispersión, y vamos a ver cómo es importante o cómo lo que dice la teoría de Mead, que toda esta dispersión de la luz pues está acoplada o está ligada al tamaño y al material de estas partículas, ¿no? Y también al medio circundante, es decir, al medio donde se acopla o donde se asienta esta estructura. Y todos estos parámetros pues están relacionados con estos tipos, con estas variables o con estos parámetros que podemos estar variando. Y vamos a ver que el Console Multiphysics nos permite hacer un estudio más completo para saber cómo se comporta cada una de estas estructuras. Ok, entonces me voy a permitir abrir la pestaña de Console. Voy a cerrar esta pestaña de PowerPoint y voy a abrir ya la pestaña del software de Console para ir trabajando paso a paso cómo se desarrolla, cómo se realiza este tipo de simulaciones. Bueno, antes de pasar a ese punto, como lo menciono, hay que saber que la teoría o las ecuaciones básicas que vamos a estar trabajando. Entonces, como punto inicial o como punto final de nuestra simulación de nuestra nanopartícula, lo que nos interesa saber es cómo va a ser la absorción o la dispersión de nuestra luz o nuestra onda electromagnética que vamos a acoplar a nuestra estructura. Entonces, para eso hay que saber cómo va a ser el comportamiento de estos parámetros. Entonces, en la literatura de la nanociencia, de la nanotecnología, hay un parámetro que se conoce como secciones transversales,
son secciones transversales que están definidas en términos de unidad de área y se definen como lo siguiente. Tenemos dos principales, la absorción y la dispersión, que juntas la suma de ellas es lo que se conoce como el parámetro de extinción o el parámetro de la extinción de la onda electromagnética que influye sobre esta nanoestructura. Entonces, la absorción y la dispersión están asociadas con diferentes ecuaciones, que es lo que finalmente vamos a intentar obtener o vamos a intentar analizar o diseñar mediante nuestros esfuerzos de simulación. Como primer punto, la absorción pues es una relación de la potencia total que es absorbida por una partícula, es decir, si vemos aquí el esquema de la onda electromagnética, vemos que existen las diferentes interacciones en el campo de la resonancia plasmática superficial que sucede sobre la superficie de nuestro material. Entonces, estas secciones transversales nos permiten cuánta de nuestra cantidad, de nuestra geometría total va a ser absorbida o dispersada a través de la potencia total o de la potencia total de nuestra onda, es decir, que sea absorbida o dispersada, entre o relacionada en una razón sobre la densidad de esta potencia de flujo que cae sobre esta partícula. Entonces, estas dos últimas ecuaciones hay que tenerlas en cuenta al final de nuestras simulaciones, ya que con lo que nos permite el software, ¿no? Vamos a poder analizar de manera gráfica cómo va a ser el comportamiento de estas secciones o de estos parámetros. Entonces, como lo menciono, me voy a permitir cerrar esta pestaña de PowerPoint y voy a abrir la pestaña de Console Multiphysics para llevar a cabo el trabajo de simulación de este primer tutorial. Si tienen alguna duda hasta el momento, con gusto podemos resolverlas antes de pasar a la siguiente parte, que ya es más que nada ya llevar a cabo el trabajo de simulación en sí. Bueno, Juan Manuel, creo que, bueno, por lo que estoy viendo, creo que no hay ninguna duda. Ok. ¿Quieres continuar? Entonces voy. Si tienen alguna duda, ¿te podemos interrumpir o...? Sí, pueden interrumpir a lo largo del desarrollo de... Si pueden alzar la mano para que después les dé la palabra, si son tan amables. Igual ahí preguntar por el chat o como lo menciona el doctor Guillermo, por la mano. Entonces, voy a abrir la pestaña de console. No sé si ya la están viendo. Sí, ya se puede ver. Ok. Muy bien. Entonces, esta es como la pestaña o la interfaz inicial que tenemos acoplada a nuestro console. Como lo menciono, ya tenemos dos diferentes tipos de manera de trabajar con el asistente de modelo o un modelo en blanco. Antes de llevar a cabo el proceso de simulación de este primer tutorial o de este primer trabajo, voy a abrir una pestaña que se conoce como modelo en blanco para mostrarles de manera más gráfica cómo es la construcción del software. Entonces, como primer punto, vemos que tenemos en la parte izquierda de su pantalla, vemos un builder o un constructor de nuestros modelos donde vamos a tener diferentes acoplamientos o vamos a tener las diferentes pestañas que vamos a estar añadiendo a nuestro trabajo final. Entonces aquí vemos que vamos a tener ya cuando estemos acoplando diferentes parámetros o resultados, las tablas que podemos hacer, un conjunto de datos de nuestras soluciones, podemos hacer la exportación de nuestros elementos, etcétera. Una pestaña de ajustes que como solamente tenemos la pestaña de título, pues podemos poder crear nuestro título, hacer una descripción más completa de qué diseño estemos analizando, el sistema de unidades que podemos utilizar, ya sea en el sistema de unidades internacionales o otro tipo de sistemas que están más acoplados a los trabajos en términos de las aplicaciones que estemos llevando a cabo. Los gráficos que ahí nos van a aparecer los grupos o familias. Grupos significa, ya posteriormente cuando veamos resultados, vamos a ver que un grupo significa, pues eso, un grupo de datos que vamos a tener, o un grupo de datos en términos de
XY o todos los parámetros que nosotros podemos acoplar, y a través de ese grupo de datos, pues podemos hacer la generación de gráficos, etc. En la parte derecha de su pantalla vemos una pestaña que se conoce ya, donde vamos a estar visualizando nuestra geometría en sí. La pestaña conocida como gráficos, donde podemos hacer diferentes acoplamientos o diferentes visiones de nuestro sistema. Podemos ampliar, podemos hacer la ampliación de nuestra geometría, el alejamiento, podemos modificar una zona, un tipo de selección, podemos hacer vistas en diferentes planos, en plano XY, YZ, ZY, etc. Podemos hacer diferentes planaciones, proyecciones ortográficas o proyecciones de luz para tener una mejor visión. Inclusive podemos hacer rotar la superficie, etcétera. Podemos seleccionar objetos. Aquí es importante este punto, ¿no? En Console, en este tipo de análisis, vamos a estar trabajando con elementos que se van a conocer como dominios, contornos, aristas y puntos. Dominios, pues es un sólido, ¿no? El sólido o una geometría en sí que vamos a estar acoplando o diseñando. Entonces, ese dominio va a tener vamos a poder hacer el acoplamiento con diferentes materiales o diferentes parámetros que vamos a poder ajustar esos dominios. Contornos, también podemos estar trabajando solamente con la superficie de una estructura y hacer el análisis ya propio a ese contorno en sí. También podemos trabajar con aristas o inclusive con puntos o nodos específicos de nuestro sistema de geometría. Entonces, esto es la pestaña gráfica, como menciono, podemos seleccionar diferentes objetos, inclusive podemos seleccionar o borrar en caso de que no esté saliendo bien nuestra geometría. Podemos esconder, o ahí vamos a ver cómo se trabaja esto que se conoce como restablecer ocultación o hacer clic y esconder, que básicamente, como su nombre dice, podemos seleccionar un dominio o un contorno y esconderlo de la vista para poder estar trabajando con el fondo o con otra superficie que no sea visible de una manera gráfica más sencilla. Como lo digo, podemos hacer diferentes proyecciones o diferentes visiones, transparencia que nos muestre el esquema en sí, la renderización de nuestro esqueleto o nuestra geometría en sí, la orientación de nuestro eje, las rejillas, que son las rejillas son como que las orientaciones o nuestra ventana gráfica que vamos a estar trabajando. Inclusive podemos cambiar paleta de colores, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es importante conocer o saber cómo se comporta cada uno de estos elementos para poder hacer un trabajo un poco más rápido. Entonces, aquí en la pestaña ya viendo las pestañas de arriba, como lo menciono, podemos hacer las aplicaciones o constructor de aplicaciones. Eso nos permite hacer aplicaciones que con interfaces donde el usuario pueda estar moviendo en sí ya el parámetro sin tener en cuenta todos estos ajustes que nosotros realicemos. Es decir, finalmente cuando nosotros hacemos un diseño, pues nosotros estamos aquí cambiando los parámetros en sí. Pero un usuario no especializado o que no conozca en sí el software, podemos hacer una aplicación en sí, una aplicación como una aplicación sencilla, como una página, o para hacer el acoplamiento a una página web, o inclusive mandárselo a diferentes colegas para que ellos hagan la variación de sus parámetros más sencillo. Podemos hacer este tipo de aplicaciones donde, como su nombre dice, es editar este código o este modelo para en términos de aplicación, ¿no? Que sea una visión más sencilla. Aquí en modelo podemos agregar los componentes, como los mencioné, podemos agregar en términos de modelos en 3D, modelos asimétricos, modelos en 2D, inclusive si solamente estamos analizando una línea o un punto, etc. En definiciones podemos poner todo lo que se conoce como parámetros globales, etc. Variables, podemos poner variables globales que se vayan cambiando a través de todo nuestro constructor de modelo. Podemos también definir o crear funciones específicas que nos permita trabajar de manera más clara. Aquí podemos hacer funciones que tengan que ver con funciones aleatorias. Funciones aleatorias se conocen como las funciones que se utilizan en el campo de la acústica,
funciones de interpolación, podemos crear funciones de interpolación si tenemos datos experimentales y acoplarlos con nuestros resultados de simulación. Podemos meter en nuestro sistema estos datos experimentales y llevar a cabo una mejor optimización de lo anterior. También otro tipo de funciones de onda, rectángulo, etcétera. Inclusive aquí, si lo ven, podemos hacer acoplamientos con softwares externos de funciones ya específicas. Podemos hacer, llamar a cabo funciones de MATLAB, es decir, ahí podemos hacer un mejor uso o un mejor costo computacional haciendo el acoplamiento de estos dos software muy importantes y tener unos mejores optimizaciones y mejores diseños de nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, en geometría, aquí podemos hacer las diferentes construcciones, inclusive aquí la parte que se conoce como Line Link, que aquí no se me encuentra definido o habilitado, porque estamos trabajando ahorita con un modelo en blanco, pero en caso de que podemos acoplarlo, podemos hacer este Line Link, significa hacer como un enlace con diferentes software, ya sea software, como les menciono, como AutoCAD o otro tipo de softwares específicos que nos permitan tener un mejor diseño o un mejor diseño de nuestro sistema. En materiales, como les digo, aquí podemos agregar diferentes materiales. Como ven, tenemos una biblioteca muy grande en la parte derecha. Tenemos todos nuestros materiales que podemos hacer. Estos son los módulos que les comentaba, o todas las capacidades que tiene este software console, que tiene capacidades de trabajo en diferentes áreas, ¿no? En términos de corriente directa, corriente alterna, en términos de batería, de biocontelamiento, de construcciones para el análisis de diferentes elementos, y vemos que tenemos bibliotecas muy grandes, ¿no? de diferentes elementos. Inclusive nosotros también podemos agregar o crear nuestro material en blanco, ¿verdad? Si no encontramos nuestro material aquí en esta biblioteca, nosotros podemos crear un material en blanco donde nosotros pongamos nuestros parámetros específicos. Entonces, como ven, tenemos diferentes tipos de materiales, los más básicos, el aire, aluminio, tungsteno, agua, magnesio, etcétera, ¿no? Aquí en biocalentamiento, para el área de la biomédica, podemos estar trabajando con software como materiales con ya parámetros como hueso, tejido humano, músculo, hígado, etcétera, ¿no? O sea, tiene capacidades muy, muy grandes. Construyendo todo lo que tiene que ver con términos de las construcciones, ¿no? El concreto, la celulosa, el vidrio, etcétera. En fluidos podemos estar trabajando en términos de fluidos, ya saben que puede ser gases o pueden ser líquidos. Tenemos también ya nuestra biblioteca de todos los tipos de gases, diferentes tipos de líquidos que podemos estar trabajando. En MEMS, que MEMS son los sistemas micro, que son para los sistemas de transitores, etcétera, que se utilizan mucho en la industria electrónica. Aquí también tenemos toda la parte de metales, de aleaciones, de semiconductores, etcétera, de polímeros, de aislantes, etcétera. En la parte de magnético no lineal, también tenemos diferentes bibliotecas de diferentes tipos de materiales, ya sea en polvo, etcétera. En óptico, que es donde vamos a estar centrándonos principalmente en este curso, donde vamos a hacer tutoriales. Aquí en óptico podemos también materiales de tipo inorgánico, de tipo orgánico, en vidrios o materiales diversos, ¿no? En materiales inorgánicos, pues están todos los metales o todos los elementos que podemos hacer acoplamiento, ¿no? Como ya sea la plata, el oro, que son dos elementos que están muy, muy, muy relacionados en el campo de la nanociencia, ya que son de las principales constitución o de los principales constituyentes de nanopartículas. Entonces podemos hacer el diseño de nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, nanopartículas de cobre, etcétera, y hacer todas estas parametrizaciones para tener resultados importantes y relacionarlos siempre con nuestros resultados experimentales, o si no, dejarlos aquí en estos resultados de simulación, pero explicar muy bien cómo es el comportamiento de todo, de cómo influye cada uno de estos parámetros en las expresiones de nuestras propiedades finales, ¿verdad? Entonces, como lo digo, aquí en materiales inorgánicos, materiales orgánicos, tenemos alcanos, alcoholes, etcétera. Esto también es muy importante para
después para si queremos analizarlo como estudios que tengan que ver con espectroscopía Raman o espectroscopía de FTIR, podemos también hacer uso de este tipo de materiales. Bueno, algo que me faltó mencionar aquí en los materiales orgánicos, en los materiales ópticos, si abrimos aquí la pestaña como por ejemplo de plata, tenemos dos tipos de datos, o bibliotecas de estos parámetros, ¿no? Aquí, como lo ven, tenemos los datos experimentales, que son datos que son reportados por grupos de investigación, donde vamos a ver posteriormente qué parámetros tenemos puestos, inclusive también modelos o simulaciones que son reportados por otro tipo de elementos, donde son modelos en términos de índice de refracción, o otros tipos de modelos ópticos que tienen que ver con los modelos de Drude o de Lorentz, que están relacionados con este tipo de teoría, ¿no? Como lo ven aquí, vemos dos tipos de los índices de refracción, ¿no? N y K. Vemos las longitudes de onda que estén trabajando, los modelos que menciono que pueden estar trabajando. Por ejemplo, el primero es un modelo conocido como Bredin-Borman, donde trabajan sus índices de refracción N y K en un término de longitud de onda de 0.248 a 12.4. Ya si queremos, podemos también tener el modelo teórico o el modelo analítico de Drude-Lorentz, también en el mismo rango de la longitud de onda, o otro tipo de cálculos como teoría de DFT, teoría de densidad funcional. También tenemos otro tipo de índice de refracción. Estos son los modelos teóricos, pero los importantes son estos, ¿no? Los datos experimentales. Bueno, en nuestra área que trabajamos muy relacionados siempre con nuestros resultados o con nuestras investigaciones experimentales. Entonces, aquí podemos ver, inclusive aquí nos ponen los años, o cada uno de estos se refiere a un artículo o un proyecto de investigación que fue relacionado por diferentes investigadores. Por ejemplo, La Plata, los más conocidos, Johnson and Christie, en 1972, ellos hicieron investigaciones experimentales donde obtuvieron todos estos índices de refracción en un rango de longitud de onda amplio, ¿no? De 0.188 a 1.9 micrómetros, es decir, de 200 nanómetros a 1800, 1900 nanómetros, ¿no? Que es el área de interés principal cuando se utiliza el elemento como la plata, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene sus modelos de datos experimentales y modelos y simulaciones. Entonces, podemos hacer ahí un trabajo muy arduo, un trabajo muy importante para saber cómo es el comportamiento de cada uno de ellos dependiendo del tipo de material, ¿verdad? Otro tipo de módulos, podemos hacer módulos de piezoeléctricos, que ya tenemos ahí materiales un poco más complejos, como el óxido de zinc o titanatos, etcétera, ¿no? Ya un poco más de aleaciones importantes en el término de piezoeléctrico. Aquí en piezoreactividad también las diferentes formas de silicio, ¿no? Ya sea policristalino, silicio simple, en términos de unión P o unión N. Ahí podemos hacer también, el acoplamiento de este tipo de material. En términos de radiofrecuencia, también tenemos diferentes grupos o diferentes materiales que están acoplados con diferentes corporaciones o diferentes grupos, que vienen en el área de los laminatos, en el área de diferentes resinas que se pueden utilizar en términos de radiofrecuencia, etcétera. Esta área es muy trabajada por grupos de investigación que están enfocados en nanoantenas, etcétera. Están trabajando o diferentes grupos de investigación que trabajan en el rango de la radiofrecuencia, ¿no? En términos de conductores, como menciono, podemos hacer todos los tipos de materiales, ya sea desde silicio hasta diamante, etcétera, ¿no? En termoeléctrico, que también es otra área, tenemos otros tipos de materiales o materiales diversos que podemos ahí acoplar, ¿no? Entonces, como ven, tenemos una gran capacidad de esta biblioteca con diferentes aleaciones, etcétera, que se han ido añadiendo poco a poco con diferentes versiones. Las primeras versiones, pues lógicamente no tenían esta capacidad de tener todos estos datos, ¿no? Pero ya después, como lo mencioné, pues el auge del trabajo y en el desarrollo de este tipo de software, pues también se hizo que los grupos de investigación
o cada una de estas compañías que tienen diferentes sedes fueran añadiendo sus propias bibliotecas o sus propios datos que después se puedan ser utilizados para diferentes proyectos, ¿verdad? Entonces, esta parte de materiales. En agregar física, vamos a ver que tenemos la parte de, bueno, aquí no aparece porque tenemos la parte de, tenemos apenas, no estamos construyendo todavía el modelo. En agregar física vamos a agregar cada uno de estos módulos que les menciono, donde los materiales estaban inmersos. Cada uno de estos módulos pueden estar trabajando con diferentes físicas, ¿no? En estudio, aquí ya podemos agregar diferentes tipos de estudio dependiendo de nuestro análisis que queremos hacer, ya sea en términos de la frecuencia, de valores propios, dominio de la frecuencia, estudios estacionarios, estudios temporales, etcétera, ¿no? Hay muchas capacidades. En resultados, aquí es lo que les menciono, que podemos hacer diferentes tipos de gráficos, ¿no? Desde un gráfico 1D, que es el gráfico más sencillo, ¿no? Que toma el grupo de datos de una tabla y lo crea en un gráfico 2D, o gráficos 2D que ya tienen que ver con imágenes propias de nuestros espectros, o inclusive grupos de gráficos en 3D, que vamos a ver aquí en este primer tutorial. Vamos a ver cómo es muy importante tener este tipo de visión, ¿no? Ya que una de dos, o sea, se ve bonito, ¿no? Para trabajos de investigación, pero aparte de eso, pues nos da una visión mucho más completa de cómo nuestra estructura está relacionada, ¿no? Disposición, aquí tenemos disposición, es nada más las ventanas que podemos estar trabajando. Bueno, todo esto ya lo mencioné. Entonces, vamos a salir para aquí ya les di una pequeña explicación de la interfaz. Ahora sí ya vamos a meternos en lleno al desarrollo de nuestro primer tutorial. Ahí sí voy a ir un poco más lento para que cada uno de ellos, si tienen alguna duda, o que vayan ahí acoplando sus notas, ¿no? Inclusive creo que se está guardando aquí la presentación, ¿no? O el taller. Pueden echar un ojazo al video después, que se queda grabado ahí en el grupo de Teams, para que ustedes ya cuando les haga pasar el link de nuestro software, puedan ir trabajando paso a paso este tutorial. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Siguen viéndola. Sí, dime. Disculpe. ¿Le parece bien si nos tomamos unos 5 minutos de receso para que dijeran un poquito la información? Sí, me parece bien. Y entramos de lleno, sería el ejemplo, ¿no? Sí, me parece bien. Los demás estén de acuerdo, nos tomamos 5 minutos. Sí, adelante. 5 minutos, regresamos. Gracias.